Nuestras Biblias en Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 19. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ese es el tema de esta cuarta y última clase, hermanos, en este día. Pescadores de hombres. Recuerdo que hace unos años atrás fuimos con unos hermanos a pescar. Bueno, decíamos nosotros que íbamos a ir a pescar. Íbamos bien preparados, ¿verdad? Íbamos a ir a un río que está cerca de esa ciudad llamada Platanares, y luego íbamos a ir hasta un estero cerca de la ciudad de Sonsonate. Y cuando salimos temprano en la mañana, yo pregunté si no íbamos a llevar almuerzo. Y me dijeron ellos: no, hombre, no se preocupen, allá lo vamos a pescar, solo llevamos tortillitas para calentarme. Bueno, dije yo, qué bien. Y me llenaron de confianza esas palabras, la verdad. Ya me imaginaba yo con el pescadón ahí, las tortillas, ¿no? Bueno, ¿qué creen que pasó? Si no me pongo a llorar, hermanos, es porque solo les digo que al mediodía tuvimos que comprar una soda, un pan dulce y una tortillita nacho cada uno, porque llegó el mediodía y no agarramos nada, hermano. Y realmente, hermano, fue frustrante no tener nada para el almuerzo, porque sí teníamos hambre, ¿verdad? Y nos habíamos asoleado y todo. Y llevábamos una atarraya, llevábamos unos anzuelos, ¿verdad? Y cebo para los peces. Y pues supuestamente teníamos las herramientas, ¿verdad?, necesarias. Pero ¿qué falló? ¿Qué faltó? Yo no sabía que todos los que íbamos ahí, no había pescado antes. Ni yo. Y le digo al que me dijo: allá vamos a comer. Bueno, y no dijiste vos: no, como aquí es la aventura. Me dijo: no. Bueno, tal vez faltó el conocimiento, ¿no?, necesario para saber dónde estaban los peces y qué técnicas usar para atraerlos. Y cuento esta historia personal, hermanos, a manera de introducción, porque creo que ilustra el objetivo de este tema. Cuando pensé en pescadores de hombres, me puse a pensar, hermanos, en que el Señor quiere que cada uno de sus hijos sea precisamente un pescador de hombres. Pero para obtener buenos resultados no se trata solamente de ir a pescar a la aventura y a ver cómo salimos, ¿verdad? Sino más bien, hermanos, necesitamos aprender a cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué métodos usar? ¿Qué aspectos aprovechar? Y estas son algunas claves que yo quiero compartir con ustedes, que pudieran ayudarnos quizás a ser efectivos en esta gran misión, hermanos, de ir en pos de las almas de las personas que no conocen a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser efectivos en el evangelismo? ¿De qué manera podemos ser pescadores de hombres efectivos, hermano? Bueno, una de las cosas que podemos hacer antes de ejecutar el plan es que debemos definir nuestro objetivo evangelístico. Hay que definirlo bien. Nuestro Señor Jesús tuvo un blanco evangelístico bien definido. Miren Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo, dice el Señor Jesucristo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor Jesucristo sabía a quienes había venido y entre quienes debía desarrollar su ministerio. Traía un propósito definido. El Señor Jesús ciertamente con su muerte benefició a todo el mundo, pero su blanco evangelístico, hermanos, cuando vino a este mundo, era la casa de Israel. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino, pero lastimosamente los suyos no lo recibieron, pero su objetivo era bien definido. Y también cuando Él envió a sus apóstoles, a sus discípulos, mejor dicho, a predicar el evangelio, les dio un objetivo, un blanco evangelístico también bien definido. En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, dice de la siguiente manera: Mateo 10, versículos 5 al 7.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no es que Jesús estuviera haciendo acepción de personas. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que cuando usted y yo vamos a predicar el evangelio, definamos primero, hermanos, cuál es nuestro objetivo, a quiénes queremos alcanzar, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los objetivos primarios y a lo mejor qué queremos alcanzar después de haberlos cumplido? El apóstol Pablo también recibió de Dios su propio blanco evangelista. Ustedes pueden leer en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8 conmigo. Vamos allá, por favor. Gálatas capítulo 2, hablando del blanco evangelista que el apóstol Pablo recibió por parte del Señor. Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, dice, para con los gentiles, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, también recibió un objetivo, un blanco evangelista bien definido. ¿Cuál era su misión? No era predicarle a los judíos, sino ¿a quiénes? A los gentiles, ¿verdad? Y dice él, así como a Pedro le fue encomendado, ¿verdad?, el ministerio de la circuncisión, a mí me fue encomendado el ministerio de la incircuncisión. También pueden leer Romanos capítulo 11, versículo 13. Vamos rápidamente, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 13 dice de la siguiente manera: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro, dice, mi ministerio. Ok. Entonces es claro que hay un apoyo bíblico a través del cual usted y yo debemos definir cuál es nuestro objetivo evangelístico. Esto nos va a ayudar a enfocarnos más, hermanos, en lo que queremos. Y para establecer como iglesia nuestro objetivo evangelista, debemos hacer lo siguiente. Son 4 aspectos los que debemos definir para tener un objetivo claro en cuanto a evangelización. Primero, definir el objetivo geográfico. Es decir, debemos preguntarnos antes de ejecutar el plan, ¿qué área vamos a cubrir? ¿Verdad? ¿Es un área rural o es un área urbana? Porque las mismas estrategias que vamos a emplear en la rural no necesariamente van a funcionar en el área urbana, ¿verdad? Las familias en la ciudad y las familias en el campo tienen diferentes necesidades, diferentes entornos, y esto es de tomarlo en cuenta antes de ir a evangelizar, hermanos. Hay que buscar la forma de definir cuál es el objetivo geográfico, qué área vamos a cubrir, si es rural o es urbana. Incluso, hermanos, es bueno ver qué extensión tiene esta área, para ver, hermanos, también cuál podría ser la mejor ubicación en el sentido o en el caso de poner o de establecer una iglesia en ese lugar. Entonces, definiendo el objetivo geográfico, pasamos al siguiente paso. Definimos lo que es el objetivo demográfico. Y esto tiene que ver, hermanos, con el tipo de gente que vive en la zona donde vamos a evangelizar. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los podemos describir? ¿Son empleados, son jubilados, la mayoría son jóvenes o la mayoría son ancianos? Hay muchos matrimonios, hay mucha gente sola, qué sé yo. El estudio demográfico del lugar pudiera ayudarnos también a definir qué estrategias usar para poder llegar al corazón de estas personas. También debemos definir el objetivo cultural, hacer un pequeño estudio, hermanos, de cuáles son los valores, los intereses y las preocupaciones de la gente que habita dicha área. Esto usted y yo lo pudiéramos obtener, entre algunas otras maneras, a través de una encuesta, ¿verdad? Una encuesta como iglesia, en la ciudad, en el área que vamos a evangelizar, para ver cuál es el objetivo cultural que nos vamos a plantear. Y luego, hermanos, debemos definir también el objetivo espiritual. Estoy hablando, hermanos, de cuánto conoce la gente de Dios en la comunidad a la cual queremos llegar como congregación. ¿Qué tipo de creencias tiene? Esto nos puede dar información valiosa para poder prepararnos mejor y llegar pues con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez definamos lo anterior y tengamos un objetivo claro, un blanco definido, entonces sabremos de qué manera podremos acercarnos a la comunidad e identificarnos con ella. Si hacemos las preguntas correctas, vamos a obtener las respuestas que buscamos.
Y las respuestas correctas nos van a llevar a definir la estrategia también adecuada. Y si aplicamos la estrategia adecuada, esto nos va a llevar a los resultados que deseamos, al éxito que queremos alcanzar. Ahora bien, todo esto, hermano, requiere de tiempo, ¿verdad? Es un proceso. Hay que dedicarle tiempo, necesitamos esforzarnos y necesitamos planificar, hermanos. Planificar. Tal vez el evangelismo no lo habíamos visto de esta manera. Tal vez pensamos que evangelizar es de, ok, hoy vamos a ir a la colonia tal, casa por casa, a repartir literatura y a platicar con medio mundo, como sea. No, eso es como ir a pescar sin saber usar las herramientas, ¿verdad? Hay que hacer un pequeño estudio, aunque nos lleve un poquitito más de tiempo, hermanos. Definamos cuál es el objetivo evangelístico. Repito, para aquellos que están anotando, aunque yo creo que después les van a dar una copia de esto a cada iglesia, ¿verdad? El objetivo geográfico, el objetivo demográfico, cultural y espiritual. Esto nos puede ayudar a ser más efectivos a la hora de evangelizar. ¿Quiénes pueden ser las personas más receptivas al evangelio en las comunidades? Hay dos clases de personas, hermanos, que pueden ser más receptivas o pueden estar más abiertas a recibir el mensaje del Señor. Una de ellas son las que están pasando por un cambio importante en sus vidas, hermano. Cambios de condiciones, posiblemente sea gente nueva viviendo en la comunidad, posiblemente sean padres primerizos que acaban de tener a su bebé, posiblemente sean recién casados. Cualquier persona que está atravesando un cambio importante en su vida puede estar, hermanos, quizás un poquito más abierta a recibir el evangelio del Señor. Esa puede ser una puerta abierta para usted y para mí, para poder inculcar los principios espirituales en ellos. Y también, hermanos, las personas que están bajo presión, atravesando alguna dificultad, también pueden ser más receptivas al evangelio. ¿Sabe que estas condiciones pueden ser una oportunidad perfecta para ganar el corazón de esta persona, para identificarnos con el problema que ellos puedan estar atravesando y de esta manera, hermanos, enseñarles el mensaje de esperanza del evangelio? Así que no lo olvide. Si usted encuentra a una familia, a una persona, a una mujer, un hombre, qué sé yo, que esté atravesando algún tipo de dificultad, puede ser una puerta abierta para que usted le predique. Si usted encuentra a matrimonios recién casados, a matrimonios recién teniendo sus hijos, o que estén atravesando cualquier cambio importante en sus vidas, también esa puede ser una buena oportunidad para que usted a través de la palabra pueda identificarse con ellos. Es que la gente no quiere que lleguemos solamente a hablarles, hermanos, sino también ellos quieren ser escuchados. Y las personas con las cuales usted y yo podemos platicar y ellos se sientan escuchados por nosotros, se van a identificar con nosotros y nosotros con ellos. Y esto puede abrir la puerta, ¿no cree usted? Para que posteriormente nosotros vengamos y a la luz de la Biblia podamos dar una salida a su problema o podamos orientar mejor el cambio al cual han sido sometidos. Así que es importante, hermanos, establecer nuestro objetivo evangelístico. Otra de las cosas que podemos mencionar para ser efectivos en esta misión de pescar almas para Cristo es que debemos reconocer las necesidades básicas universales de todo ser humano. Estas son relacionales y emocionales. Cuando hablamos de necesidades relacionales, estamos hablando de que todos como humanos queremos sentirnos identificados con los demás. No queremos sentirnos extraños en nuestras comunidades. También cuando hablamos de necesidades emocionales, estamos hablando, hermanos, de aquella necesidad que tenemos por naturaleza de sentirnos amados, aceptados, especiales para los demás. Esas son dos necesidades básicas, universales de todo ser humano. Como iglesia estamos llamados a crear un ambiente, como ya mencionamos, en el cual la gente que nos visite quiera ser parte de la congregación. Recordemos que somos una familia, no una institución cualquiera. El amigo debe sentir ese calor familiar al visitarnos. Debe anhelar ser parte de esta familia. Debe encontrar personas con las cuales relacionarse y entre las cuales sentirse especial, bien recibido y amado. Juan capítulo 13, vamos allá por favor. Juan capítulo 13, y vamos a leer el versículo 35. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, dice, los unos por los otros, ¿verdad? El amor, hermanos, al recibir a los que vienen a los pies del Señor, va a jugar un papel determinante,
para que la gente nos identifique y quiera ser parte del pueblo del Señor. Esa debe ser uno de los testimonios que usted y yo debemos dar como iglesia. En Romanos también, capítulo 15, por favor, rápidamente, hermanos. Romanos capítulo 15, vamos a leer el versículo 7. Romanos 15, 7. Dice así: por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, dice, para la gloria de Dios. Imagínense que definimos el objetivo evangelístico, hacemos un estudio bien planificado del área que vamos a evangelizar, logramos, hermanos, entrar en la mente y el corazón de las personas. Al final, pues, hacemos que vengan a la congregación, hacemos que obedezcan el evangelio de Cristo. Bueno, el siguiente paso, a manera de estrategia evangelística, es que ellos se sientan bien entre nosotros, que ellos puedan identificarse, hermanos, entre nosotros. Fíjense que en base a las necesidades relacionales y emocionales, hay 5 preguntas que los futuros miembros podrían hacerse. Una es: ¿hay aquí un lugar para mí? Es decir, ¿voy a ser aceptado en este lugar? La otra pregunta pudiera ser: ¿hay alguien con el que pueda identificarme? ¿Con el que pueda hacer amistad? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si llega un joven, ¿con quién va a tratar de identificarse? Con los jóvenes, ¿verdad? Si llega un matrimonio joven, va a buscar matrimonios jóvenes también, ¿verdad? Si llega un anciano, va a buscar también personas de la tercera edad que estén perseverando. Es decir, es importante que la iglesia pueda proveer, hermanos. En este sentido, la membresía pueda comprometerse para identificarse con aquellas personas que lleguen a nuestra localidad. Otra de las preguntas que se pudiera hacer la persona que quiera ser parte de la familia de Dios es si lo necesitamos. ¿Qué valor le damos? El sentirse útil entre nosotros. Otra de las preguntas es: ¿cuál es la ventaja de ser parte de la familia de la iglesia? ¿Cuáles son los beneficios que esta persona va a recibir a nivel espiritual, especialmente por ser parte de la obra del Señor? Y luego también está la expectativa: ¿qué van a requerir de mí? Todas estas cosas, hermanos, van a llenar o no las necesidades relacionales y emocionales de las personas. Así que la iglesia está llamada, hermanos, a jugar un papel importante para que se comporte como una familia y que la gente quiera ser parte de esto. Yo no sé si usted ha visitado familias que a veces uno llega a sus casas y uno no se quiere ir de ahí. Pero que hay un ambiente muy bonito ahí. Se respira mucho amor, mucha paz, mucha armonía, mucha comprensión, ¿verdad? Y ahí está que los hermanos lo tienen que sacar a uno, porque si no, uno no se va. ¿Verdad? Bueno, que la gente se sienta aquí así, que se sienta bien recibida, identificada, amada, especial delante del Señor, delante de los que formamos la iglesia. Esta puede ser otra estrategia muy buena para que usted y yo podamos conservar esas almas que quieren obedecer al Señor. Debemos hacer que todos los miembros de la congregación se sientan bien recibidos, especiales, útiles y comprometidos con Él. Otra estrategia, hermanos, que pudiera ayudarnos a ser más efectivos en esta misión es establecer grupos de crecimiento, las famosas células. Se le llama así, hermanos, porque usted sabe que la célula por sí misma se multiplica, hablando en términos, digamos, los científicos, médicos. Bueno, ha recibido el sobrenombre de célula, pero son grupos de crecimiento. Estos pueden ser establecidos de manera estratégica. Hay muchos pasajes que hablan acerca del principio bíblico para poder establecer diferentes grupos de crecimiento. Está Hechos 2:46, que habla acerca de que la iglesia, partía el pan en las casas. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, Colosenses capítulo 4, versículo 15, Filipenses 1:2. Todos estos pasajes hablan acerca de iglesias de Cristo en el primer siglo que se reunían en las casas de los hermanos. Bueno, cuando hablamos de grupos de crecimiento podemos aplicar este principio bíblico, ¿verdad? Reunirse en la casa de los hermanos de manera estratégica. Y posiblemente esta sea una de las maneras más efectivas de involucrar a la membresía de una manera activa en el evangelismo. Estas reuniones, hermanos, las reuniones en las casas, deben ser vistas con la misma importancia que los cultos regulares de la iglesia. No son menos importantes que las reuniones dominicales ni las reuniones entre semana. Si vamos a querer que un grupo de crecimiento funcione, tiene que dársele el mismo nivel de importancia, hermanos, que a las demás reuniones. Y el objetivo principal de estas reuniones debe ser la multiplicación de cada
grupo, hermanos, de cada grupo. Cada célula o cada grupo de crecimiento debe contar con un hermano servidor bien preparado para disertar la palabra de Dios, estableciendo con cada uno de estos hermanos que van a estar trabajando en los diferentes grupos una serie de temas definidos, siempre bajo el propósito evangelismo. Fíjense que esta manera de trabajar nos puede ayudar a llegar, hermanos, hasta donde están los peces. Ellos no siempre vendrán desde un principio hasta el local de reuniones. Es más fácil que ellos vengan a nuestras casas para un estudio bíblico en un ambiente más familiar, ¿no creen ustedes? Esas son estrategias, ¿verdad? Fíjense que ese día, que yo les cuento que fuimos a pescar con estos hermanos, después alguien que sí lo ha hecho nos dijo, no, miren, es que de tal hora a tal hora la marea crece en el estero y entonces los peces entran, pero a la hora que ustedes estaban ahí no iban a agarrar nada. ¿Ah? Por eso estuvimos ahí, no agarramos, solo una jaiba cayó en la atarray y nos peleamos por esa jaiba, ¿no? Sí, casi no agarramos nada, no sabíamos ni el horario de la marea, cuáles eran las condiciones para que los peces estuvieran ahí, no sabíamos incluso el tipo de cebo utilizar, no teníamos el conocimiento. Pero en cambio, si hubiéramos tenido ese conocimiento, hubiéramos ido a donde estaban los peces a la hora que están ahí, y ahí sí, nos hubiera ido mejor. De eso estamos hablando aquí, hermanos. Un grupo de crecimiento nos puede ayudar a acercarnos de una mejor manera a la comunidad, ubicados de manera estratégica, hermanos, definidos quizás con el propósito principal del evangelismo. El problema está que con el tiempo estos grupos de crecimiento, yo sé que tal vez algunas congregaciones aquí lo han aplicado, terminan convirtiéndose en una reunión de hermanos nada más, ¿verdad? Y no es ese el objetivo. El objetivo es que siempre hayan amigos, que se haga un trabajo previo de evangelismo ahí alrededor de la casa del hermano o cerca las comunidades aledañas en donde vamos a estar, ¿verdad? O sea, se trata, hermanos, de ir hasta donde están los peces y buscar la manera de atraerlos. Y yo les aseguro, hermanos, que será mucho más factible que ellos lleguen primero a su casa, ya que usted es su vecino, a que vengan de una vez hasta el local de reuniones. Esto es un proceso, un proceso. Seguramente existen más estrategias evangelísticas que nos pueden ayudar a crecer, hermanos, y a multiplicarnos como iglesia del Señor. Pero lo importante es que unamos esfuerzos como hermanos, que nos apoderemos de una misma visión como congregaciones, que estemos dispuestos a invertir tiempo, energías, recurso humano y, ¿por qué no?, también recurso económico para anunciar las buenas nuevas de salvación. Busquemos la estrategia. Algunos tienen miedo, hermanos, porque dicen que pueden violentar ciertos principios bíblicos al ejercer diferentes estrategias de evangelismo. No necesariamente lo tiene que hacer. Estamos hablando de definir un objetivo, estamos hablando, hermanos, de crear un buen ambiente congregacional, ¿verdad?, para que la persona pueda sentirse llena de sus necesidades básicas universales, y estamos hablando de grupos de crecimiento. Aquí no estamos violentando ningún principio bíblico. Son ejemplos prácticos que sencillamente, hermanos, pueden darnos, aplicados sencillamente, pueden darnos resultados muy buenos. Así que si como congregación los estamos implementando, veamos cómo lo podemos mejorar. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, comencemos a implementarlo, pero en base a una planificación seria, hermanos. Y como dije en las clases anteriores, esforcémonos. Estemos dispuestos, hermanos, a invertir, porque esto no es así nomás, hay que invertir. Hay que tratar, hermanos, de quitarle amor a las cosas materiales de este mundo y poner primero el reino de Dios y su justicia. Es necesario si es que queremos crecer. En Efesios 3:10 usted sabe lo que dice, que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia, hermanos. Usted y yo somos los llamados a pescar estas almas. Cuando Jesús les dijo a estos hombres, yo os haré pescadores de hombres, no solamente estaba pensando en ellos, estaba pensando en nosotros también. Y hay que buscar la manera, hermanos, de atraer estas almas a los pies de Cristo. Aunque esto nos lleve planificación y también inversión de recurso humano y material. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Preguntas? ¿Comentarios?